Muy buenos días, desde el Palacio de la Moneda, con el informe diario sobre la pandemia, agradeciendo siempre a los canales de televisión que adhieren voluntariamente, agradeciendo a las radios de Archi y no Archi que adhieren, a los canales regionales también, a los periodistas que participan y a nuestro equipo de apoyo comunicacional de la Moneda. Observamos una evolución positiva en las cifras. El número de positividad de exámenes PCR a nivel nacional en los últimos 7 días ya está en el 22%. Sin embargo, hoy día la cifra de positividad de PCR bajó ya al 19%. Este es el promedio de 7 días, 22%, y hoy día, afortunadamente, gracias al esfuerzo de la población y de los agentes sanitarios, hemos llegado a un 19% de positividad en exámenes de PCR, reacción de polimerasa en cadena para detectar el virus. Lo cual es bueno para el país, para la salud de nuestros habitantes y también para la vida de nuestros habitantes. Seguiremos trabajando, sin embargo, porque esto no significa que vamos a bajar los brazos. Seguiremos trabajando y seguiremos siguiendo las recomendaciones del Comité de Expertos en Pandemia, del Ministerio de Salud y de otras instituciones que quieran aportar cuando sea necesario avanzar en la estrategia que nos hemos fijado como gobierno para el ataque en contra del coronavirus. Debemos continuar con la estrategia de detectar, trazar y aislar. Es la mejor forma que nos permite evitar la diseminación del virus. Y esta cifra de hoy día, del 19% de positividad de los exámenes de reacción de polimerasa en cadena o PCR, nos alienta a seguir, obviamente, en esa línea. Y estamos yendo al territorio. Quiero dar el ejemplo de la región metropolitana, que ayer fueron a testear, la Seremi fue a testear a Batuco y otras entidades como municipios han hecho lo mismo, incluso con buses que han ido a testear al territorio. Quiero agregar también, por último, debido a algunas informaciones, que ningún paciente, ninguno, insisto y reitero, ningún paciente puede ser discriminado al solicitar atención médica. No puede ser discriminado ni por sexo, ni por religión, ni por enfermedad previa, ni por condición previa. Eso no lo aceptaremos como Ministerio de Salud. Nosotros no discriminamos a los pacientes. A continuación, nuestra subsecretaria de Salud Pública dará a conocer las cifras de hoy día. Gracias, ministro. Bueno, muy buenos días. Con respecto a la situación de nuestro país, en las últimas 24 horas, en relación a la pandemia COVID-19, podemos informar que en el día de ayer se registraron 3.025 casos nuevos, de los cuales 2.354 son personas con síntomas, 404 son asintomáticos y 267 son personas que tienen PCR positivo y no han sido notificados. Aquí seguimos haciendo el llamado a los profesionales de salud de la importancia de notificar al Ministerio de Salud para poder hacer un seguimiento oportuno de aquellas personas confirmadas. En relación a la cifra total diagnosticada hasta la fecha, podemos informar 298.557, de las cuales 264.371 ya se han recuperado. Queremos lamentar el fallecimiento de 76 personas que han sido inscritas en el día de ayer en el registro civil, lo que asciende a una suma de 6.384 personas que se han registrado en el registro civil por COVID-19 asociadas a la PCR positiva. Con respecto a las personas hospitalizadas en unidad de cuidados críticos, 2.069 personas, de las cuales 377 se encuentran en estado crítico. En relación a la red de salud integrada COVID-19,
Contamos con 351 ventiladores disponibles para toda aquella persona que lo necesite de Arica a Punta Arenas. Finalmente, en cuanto a la red de laboratorios COVID-19, que hemos venido fortaleciendo la red de laboratorios y lo vamos a seguir haciendo, ya contamos con más de 100 laboratorios registrados en el Instituto de Salud Pública para poder informar exámenes COVID-19. En el día de ayer se informaron 16.377 exámenes, de los cuales el total de 1.198.261 exámenes hasta la fecha se han hecho de PCR. Y en relación a la residencia sanitaria, que es uno de los pilares fundamentales dentro de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, contamos con 9.927 cupos, es decir, 151 residencias sanitarias en nuestro país. Y aquí quiero reiterar la importancia de aquellas personas que son confirmadas como casos confirmados, como casos sospechosos, y aquellos contactos estrechos de estas personas, la importancia de aislarse en una residencia sanitaria si no cuentan con los mecanismos en su casa. Esto es uno de los pilares más importantes del aislamiento. Hemos fortalecido esta estrategia porque sabemos que la forma de poder contener esta gran pandemia es el aislamiento efectivo que se puede realizar en una residencia sanitaria. Y además la residencia sanitaria permite un seguimiento de las personas que están ahí. Es decir, en caso que empiezan con sintomatología, con fiebre, con tos, son evaluadas rápidamente por las personas de salud para poder ser trasladadas, si es necesario, a un centro asistencial. Quiero reiterar el número de teléfono donde se puede llamar para tener información y para trasladarse a una residencia sanitaria, que es el 800-726-666. También quiero finalmente reiterar la importancia de la consulta oportuna, la consulta precoz. Apenas una persona comience con síntomas, con tos, con fiebre, compromiso del estado general, dolores en los músculos, dolor de cabeza, que es uno de los síntomas que se ha visto que es más frecuente, consultar inmediatamente para poder tomar ese examen oportunamente y poder aislar a esa persona. Gracias, ministro. Gracias a usted, subsecretaria. Pasamos entonces a las preguntas, por favor. Buenos días, ministro. Buenos días. Ayer conocimos un nuevo informe epidemiológico con las cifras, con el anexo del DEIS. También la semana pasada el jefe del Departamento de Epidemiología, Rafael Arauz, decía que había que guiarse por este informe, que esa era la cifra más real que vamos a tener durante la pandemia. Ese informe ayer cifró en 10.159 los fallecidos como sospechosos o confirmados COVID. Ministro, quería preguntarle por esta cifra, como es la cifra más real que vamos a tener durante la pandemia, como lo decía Rafael Arauz, quería preguntarle por qué en fondo mantener todavía durante la semana este número distinto, este conteo distinto, y tener una vez nomás a la semana esta cifra real. En ese sentido también, ¿qué pasa con esas familias? Estamos hablando de más de 4.000 familias que no están siendo en fondo contabilizadas y que también están viviendo estos momentos difíciles en estos momentos. En primer lugar, obviamente lamentamos el fallecimiento de toda persona en Chile, ya sea por COVID o por otras enfermedades. En segundo lugar, quiero reiterar que la cifra de fallecidos confirmados dadas por el DEIS son de 7.057 y no de 10.000. Los 3.102 que usted agrega son los probables, es decir, que están en estudio y no han sido confirmados. La diferencia entre los confirmados, 7.057, y los que hemos informado hoy día es de 673 pacientes, y es esos pacientes los que tenemos que estar buscando realmente si tienen una relación con coronavirus y se van a ir analizando día a día. Pero insisto, no confundamos a la opinión pública, no son 10.000, son 7.057 y reconocemos la diferencia. Los otros son probables, 3.102. El registro de estadísticas vitales de Chile
es un registro conocido a nivel internacional y es muy robusto. ¿En qué consiste? Consiste en agrupar los datos del registro civil, consiste en los datos que publica el INE, que es el que cuenta, y consiste en lo que hace el DEIS, que es el que asigna la causa básica de muerte. Y eso se ha hecho por muchos años. Y ya lo hemos explicado que antiguamente esto demoraba más de un año en ser publicado. Ahora lo estamos haciendo con un esfuerzo gigantesco que le agradezco al DEIS todas las semanas. En segundo lugar, este es un estudio estandarizado, el que hace el DEIS. Recuerden ustedes que la cifra que nosotros damos diariamente, día a día, consiste en cruzar la información del registro civil con la PCR positiva. El DEIS toma en cuenta muchos otros elementos y los voy a nombrar. Para buscar esa cifra, el DEIS toma en cuenta la ficha clínica, es decir, puede pedir la ficha clínica al hospital o a la clínica. Toma en cuenta también los datos del registro civil. Toma en cuenta el certificado médico de defunción. Toma en cuenta incluso las denuncias de carabineros. Toma en cuenta el EpiVigila, toma en cuenta los resultados de laboratorio e incluso puede pedir los datos al servicio médico legal. Por lo tanto, usted tiene razón y la gente que ha opinado en ese sentido puede que tenga razón, que la cifra del DEIS, que insisto es de 7.057, tiene mucho más aporte de datos, pero no son 10.000, insisto en eso. Los casos probables, como su nombre lo dice, es porque no están confirmados todavía que sean fallecidos por coronavirus. Ministro, muy buenos días. Esta pandemia, cuando llegó a Chile, se comenzó a identificar en las comunas, por ejemplo, en la región metropolitana, de mayores ingresos, los contagios, por ejemplo. Sin embargo, las personas fallecidas comenzaron a registrarse en las comunas más vulnerables, o, dicho bien, en las comunas más pobres. La diferencia de mortalidad, por ejemplo, de Vitacura con Independencia es realmente abismante. ¿Qué se puede hacer con eso, ministro? ¿Hay algún plan especial hoy para tratar de evitar más muertes en las comunas más pobres del país? Muy buena pregunta, ADN. La contestará la doctora Daza. Bueno, gracias por la pregunta. Con respecto a la tasa de mortalidad en relación a las distintas comunas, hay varios factores que inciden en la mortalidad y hemos hablado que hay factores de enfermedades epidemiológicas, sobre todo como las enfermedades crónicas. Estamos hablando de obesidad, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de hipertensión arterial. Con respecto a la letalidad, la letalidad asociada al COVID-19, nosotros vemos que en algunas comunas efectivamente hay una mayor letalidad que en otras comunas. La letalidad es cierto, el número de fallecidos asociados a COVID-19 con respecto al número total de contagios. En relación a la letalidad de algunas comunas, puedo decir, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda tiene una letalidad de 4,1%, Las Condes tiene una letalidad de 4%, Ñuñoa de 3,6%, Cerro Navia de 3,4%, Providencia de 3,3%. Se presenta en aquellas comunas donde ha habido un mayor número de casos, efectivamente hemos tenido mayor número de fallecidos porque hay obviamente mayor número de casos. Con respecto a su pregunta, aquí lo más importante para contener, disminuir los fallecimientos en relación a esto es contener la propagación del coronavirus. Y por eso es tan importante la estrategia de testeo, de trazar y aislar. Y por eso aquellas comunas donde no cuentan con un aislamiento efectivo, si hay una persona que se contagia por coronavirus y no puede hacer un aislamiento efectivo, o vive con una persona que tiene un adulto mayor o que tiene una enfermedad crónica, esa persona tiene que aislarse. ¿Y tiene que aislarse dónde? En una residencia sanitaria. Y por eso que es tan importante que en aquellas comunas donde hay mayor dificultad para el aislamiento, es fundamental que las personas se aíslen en residencia sanitaria, porque es la forma que vamos a poder prevenir y disminuir en alguna manera los contagios y también las enfermedades severas asociadas a estos contagios. Muchas gracias, doctora Daza.
Muy buenos días, ministra, Buenos días. subsecretaria. Plantearle dos consultas. Una que tiene que ver con todos los daños colaterales, incluso enfermedades anexas que provoca el COVID-19. Hay un estudio internacional de la Sociedad de Endocrinología que señala que hay un aumento en la diabetes. Incluso señalan algunos expertos que se debería hacer un seguimiento preventivo, por lo menos durante 12 meses después de que un paciente COVID-19 supera la enfermedad, porque se ha detectado un aumento importante en la resistencia a la insulina y también en la diabetes. Y usted mismo señalaba, ministro, en la Comisión Investigadora COVID, la situación de la hipoxia silenciosa en algunas comunas de altura, que hace que algunos pacientes, cuando tienen síntomas, sea demasiado tarde. ¿Cómo se aborda también esa situación, quizás con seguimiento preventivo en aquellas ciudades que pueden presentar este tipo de casos? Y en un tema completamente diferente, la situación del fútbol, se mantiene la fecha para septiembre del inicio de las clasificatorias. Chile recibiría a Colombia. ¿Se podría jugar, por ejemplo, en un estadio nacional vacío? ¿Y cómo va la solicitud de permisos para los futbolistas para retomar las actividades el 15 de agosto? Son varias preguntas, pero bien interesantes, así que aceptamos las tres preguntas. En primer lugar, lo de la diabetes en aumento. Ustedes deben saber que muchos virus, por ejemplo el virus de la papera, que ya casi en Chile no existe, u otros virus, son capaces de afectar las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas son aquellas células que producen la insulina. Por lo tanto, cuando hay una inflamación del páncreas, que puede ser leve, esos virus dañan ese tipo de células y usted tiene la razón, es probable que a largo plazo se desarrolle en ese paciente o en esa paciente una resistencia a la insulina o una falla en la producción de insulina por el daño que produce el virus. Nosotros hemos dicho que la cantidad de enfermedades que está produciendo este virus es enorme, afecta también a los niños. Y esa explicación tiene que ver obviamente con lo que propone usted, un mayor seguimiento a los pacientes que hayan tenido coronavirus porque podrían llegar a desarrollar un cuadro de resistencia a la insulina o de diabetes. Lo tendremos en cuenta. La hipoxemia silenciosa tiene que ver justamente con la altura. En los lugares de altura, Calama, donde justamente tenemos una mayor incidencia y tenemos también una cantidad importante de pacientes en este minuto, hay una menor concentración de oxígeno en el aire, producido en parte porque la cantidad de oxígeno es menor por la altura y también que tiene que ver con la presión atmosférica. Ambos factores son los que inciden en que el oxígeno del aire que uno respira pueda pasar a la sangre. Y hemos detectado, a nivel mundial se ha detectado en realidad, que ese cambio, esa hipoxemia silenciosa puede ser tan brusca que agrava al paciente en forma inesperada. ¿Qué estamos proponiendo? Que los pacientes sean monitorizados con oxímetro de pulso, es decir, una máquina muy pequeñita que se pone en el dedo, que calcula la frecuencia cardíaca y calcula la saturación de oxígeno de la sangre. O sea, te permite, sin pinchar, porque es a través de la piel, calcular cuánto oxígeno está saturando ese paciente. Y esa pregunta es muy importante porque si logramos implementar eso, y vamos a partir con las residencias sanitarias, y hay varias comunas que lo están haciendo, cuando tú puedes colocarle al paciente, y esto lo puede ser el seguimiento de un kinesiólogo o a la misma persona, y le estás midiendo la saturación, en el momento en que le baja la saturación y aparece la hipoxemia silenciosa, tiene que hospitalizarse de inmediato. Así de delicado es el tema y así de importante es detectar ese punto. Así que le agradezco mucho esa pregunta porque es una idea que hemos estado lanzando hace tiempo. Los saturómetros no son caros. Aquí, por ejemplo, las ISAPRES deberían repartir saturómetros a todos sus pacientes que tienen en domicilio. Sería una gran ayuda para evitar justamente que esos pacientes se agraven y lleguen al hospital. Así que apuesto por el uso masivo del oxímetro de pulso o saturómetro para detectar la hipoxemia silenciosa. Le agradezco la pregunta. La pregunta del fútbol la va a contestar la doctora Paula Daza. Bueno, en relación a las fechas de las actividades, la verdad que nosotros tenemos que seguir viendo cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país. Hemos visto una evolución favorable en distintas comunas, hemos visto una disminución de la positividad, hemos visto que también el número de casos, particularmente en la región metropolitana, ha ido mejorando, pero no nos podemos adelantar a la fecha.
Sí estamos trabajando con el Ministerio del Deporte para tener protocolos muy sólidos, rigurosos y seguros para cuando llegue el momento de iniciar una actividad, esos protocolos estén ya elaborados, estén validados por el Ministerio de Salud. Tenemos varios de esos protocolos que ya están validados para el momento oportuno poder tener esas actividades. En relación a eso, es fundamental que esto es mantener las medidas de distanciamiento social, de también algunas actividades que es importante el uso de mascarilla, lo que hemos reiterado en forma permanente. Por lo tanto, sí tenemos que seguir trabajando en contener esta gran pandemia que nos afecta a todos en nuestro país. En ese punto quiero justamente agradecer la colaboración de la ministra del Deporte, quiero agradecer la colaboración del doctor Yáñez, quiero agradecer la colaboración de Erika Olivera y de Sebastián Keitel, porque todos han estado muy preocupados de este tema, pero tiene que ser muy bien protocolizado, como ha dicho la subsecretaria de Salud Pública. Seguimos a la siguiente pregunta. Ministro, subsecretaria, buenos días. Dos preguntas para ustedes. La primera tiene que ver con qué pasa con el proceso de aplicación del test de saliva. Tengo entendido que ustedes estaban haciendo un trabajo con las universidades. ¿Cuándo se va a aplicar? Y lo otro tiene que ver con información que viene desde la ciudad de Concepción, que se anunció un hospital modular en la Universidad de Concepción precisamente, que de acuerdo a los plazos debía empezar a operar hoy. En la región ha trascendido que este hospital no se va a instalar. Si nos pueden comentar aquello. La primera pregunta la responderá la doctora Daza. Gracias, muchas gracias. Sí, en relación al test de saliva, hemos ido validando con algunos centros académicos el test de saliva. Vamos a seguir validándolo con otros, pero ya a fines de esta semana, entre los días jueves y viernes, vamos a partir con planes pilotos, tanto en la región metropolitana como en algunas comunas de regiones, para poder implementar posteriormente a nivel nacional. Así que eso hemos ido bien y esperamos entre el jueves y viernes por poder partir ya con el test de saliva en algunas comunas. Con respecto al Hospital Modular de Concepción, he estado permanentemente en contacto con el intendente de Concepción, el señor Yacaman, y también con el alcalde de Concepción. Lo que pasa es que hay dos proyectos. Uno es transformar una escuela en un hospital provisorio y que está financiado, y el otro es instalar el hospital modular. Ninguno de los dos proyectos está detenido, todo lo contrario. Incluso yo he apoyado ambos proyectos y hemos llegado a una especie de entendimiento entre ambas autoridades, así que puedo asegurar 100%, y el intendente Yacaman, si me está escuchando, lo va a reiterar, puedo asegurar 100% que el hospital modular sigue avanzando, ya está hecho el radier, me mandaron incluso las fotos y se va a instalar a la brevedad posible porque es un compromiso de la autoridad regional y que nosotros vamos a apoyar sin lugar a dudas. Muchas gracias. Buenos días, ministro, subsecretaria. Pasamos el pic de contagios, esto porque el experto Ricardo Baeza ya está advirtiendo, anunciando de que hay una baja en los contagios en la región metropolitana y así también una subida en los casos en otras regiones en nuestro país. ¿Se podría liberar de la cuarentena la región metropolitana en esta materia? Y consultarle también sobre esta plataforma de trazabilidad. ¿En qué va este tema? Muchas gracias por la pregunta. Yo no he hablado jamás de PIC y no voy a hablar, ni tampoco de meseta y no voy a hablar. Le agradezco al profesor Baeza que reconozca que hay una disminución de casos en la región metropolitana. La variación de casos confirmados es a nivel nacional. A nivel nacional hay una disminución del menos 21% de casos confirmados en los últimos 7 días. Y escuchen bien, menos 31% de casos confirmados en los últimos 14 días, lo cual, no lo dije antes, pero tiene que ver con el relato que hice al comienzo, tenemos señales positivas. Con respecto a que hay mayor cantidad de casos en regiones, eso es verdad y lo hemos dicho siempre, no es homogénea la respuesta que hemos tenido a nivel nacional.
Y, por ejemplo, en Arica hay una variación de 51% más de casos confirmados en los últimos 7 días. En Los Lagos también, desgraciadamente, una variación de más de 53% de casos en los últimos días. En todas las otras regiones, en los últimos 7 días, tenemos una disminución de casos. En Antofagasta menos 10, Valparaíso menos 12, Metropolitana menos 30, ya lo dijimos, O'Higgins menos 15, Maule menos 17, Biobío menos 29, los felicito una vez más, Magallanes menos 31, etcétera. Por lo tanto, no vamos a tomar por el momento ninguna medida con respecto a disminuir o cambiar o variar la cuarentena. Eso no me corresponde anunciarlo a mí. Lo toma como consideración un comité de expertos donde trabajan muchas personas y obviamente bajo el liderazgo de nuestro presidente Sebastián Piñera. Eso se hace los miércoles y los domingos, como ya lo hemos dicho, pero estas cifras, aunque son positivas, y le agradezco al profesor Baeza su opinión respecto a la metropolitana, no nos permiten en este momento anunciar ningún cambio. Muchas gracias. Perdón, la plataforma le corresponde a la doctora Daza, que es experta en ese tema. En relación a la plataforma de Epivigila, sí, ha ido avanzando bien el traspaso de toda la información. Ya podemos decir que se han ido haciendo las pruebas durante estos 2 días, se van a seguir haciendo pruebas y ya va a estar disponible en todas las comunas de nuestro país, podríamos, a partir del día jueves. Por lo tanto, hemos ido avanzando bien, hay que hacer pruebas del punto de vista tecnológico para asegurar no solamente que funcione bien, sino que en la parte de seguridad. Y por lo tanto, y eso ha ido avanzando muy bien y estamos muy contentos con eso porque ya a partir del día jueves vamos a poder tener una plataforma donde toda la atención primaria, los CEREMI, los servicios van a poder tener la información en línea de los casos confirmados y también de los contactos estrechos para oportunamente mejorar y fortalecer esta estrategia que es tan importante para contener esta pandemia. Pero ¿cómo va a ser el funcionamiento de esta plataforma? ¿Cómo va a ir ayudando también a los pacientes, a los casos? Es muy importante. Aquí la plataforma, ya lo hemos dicho, es Epivigila, es la plataforma que ya existe en el Ministerio de Salud. Lo que hemos hecho es ahora subir una plataforma a Amazon, lo que va a permitir tener una mayor infraestructura que sea más robusta. Lo que se está haciendo ahora es agregar un anexo, que este anexo para que en atención primaria, el médico cuando confirme un caso, inmediatamente el referente de epidemiología de la atención primaria o de la Seremía de Salud pueda inmediatamente llamar a los contactos, al caso confirmado para saber quiénes son sus contactos estrechos en menos de 48 horas y también efectivamente indicar el aislamiento efectivo. De esa manera vamos a poder tener la información en línea en forma oportuna. También van a haber equipos también de la atención primaria, como de la Seremi de Salud, que hay ya de la Seremi de Salud, para salir a terreno, para ir a buscar a aquellas personas de riesgo que podrían estar con coronavirus. Esto va a permitir un trabajo en línea, oportuna, y poder hacer un seguimiento de una manera mucho más rápida. Y quiero destacar la labor del alcalde del PIN, que está yendo a domicilio, a regiones, a su territorio, justamente con un bus especial para hacer esta misma trazabilidad. Con esto terminamos por hoy día. Les agradecemos muchísimo. Las preguntas estuvieron muy interesantes y que tengan un muy buen día. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.